Elena Petrovna Blavatsky, 1831-1891. Elena Petrovna Blavatsky nació el 12 de agosto de 1831 en Yekaterinoslav, hoy Dnipro, Ucrania. Su nombre de soltera era Elena von Hahn. Fue hija de Peter von Hahn, coronel de origen alemán establecido en Rusia, y de Elena Fedeyev, novelista perteneciente a la nobleza rusa. Debido a que su madre murió cuando ella tenía 11 años, pasó su niñez con sus abuelos en una vieja e inmensa mansión en Saratov, donde su abuelo se desempeñaba como gobernador de la provincia. La naturaleza de Elena estaba fuertemente imbuida con una innata capacidad psíquica, tan poderosa que indudablemente constituía su más predominante característica. Ella sostenía y demostraba que tenía habilidad para comunicarse con los moradores de los mundos sutiles e invisibles. Las facultades de clarividencia de Blavatsky eran tan grandes que ya de niña era consultada por la nobleza sobre sus asuntos privados y por la policía respecto de algunos delitos. Era una pianista de talento y de joven llegó a tocar en Londres con Clara Schumann y Arabelle Godard. A la edad de 16 años sintió interés por los libros místicos que encontró en la biblioteca de su abuelo, que marcarían la pauta de su destino. A los 17 años, en 1848, Elena se casó con el vicegobernador de la provincia de Ereván, Nikifor Vasilievich Blavatsky, un hombre 23 años mayor que ella. La joven aceptó el matrimonio para poder independizarse de su familia, pero después de 3 años de unión y, según ella, de no haber consumado el matrimonio, Elena huyó a caballo cruzando las montañas hasta llegar a casa de su abuelo en Tiflis. Tras la huida de su marido, comenzó una de las etapas más legendarias y debatidas de su vida, décadas de viajes por el mundo en busca de conocimiento esotérico. Según cuenta la propia Elena, poco después inició una serie de viajes iniciáticos que la llevaron a Egipto, Turquía, Grecia y al Tíbet, lugar que habría logrado visitar tras varios intentos infructuosos, ya que en aquel momento era una zona prácticamente inaccesible para los occidentales. Aquel destino la habría puesto en contacto con un saber ancestral que era guardado por unos maestros o mahatmas que allí residían. En alguno de estos viajes, Elena estuvo acompañada por el explorador y naturalista norteamericano Albert Rawson, masón y también muy interesado en el esoterismo. A partir de ese momento, Blavatsky afirmó haberse embarcado en un viaje de búsqueda espiritual, bajo la dirección de un maestro hindú que se le aparecía en sueños y visiones desde su infancia y con el que posteriormente se habría topado en una calle de Londres en 1851 mientras paseaba con su padre. Este maestro sería un iniciado oriental de Rajput, que fue conocido entre los teósofos con el nombre de Mahatma M o Maestro de Morya. En 1855 volvió a la India y tuvo suerte de su tentativa de entrar al Tíbet a través de Cachemira y Ladakh. En el Tíbet pasaría por un periodo de entrenamiento bajo la dirección de su maestro. En 1858 fue a Francia y Alemania y volvió a Rusia el mismo año, pasando un corto periodo con su hermana Vera en Pskov. De 1860 hasta 1865 viajó y vivió en el Cáucaso, pasando por experiencias y crisis de tipo sobrenatural. Ello posibilitó, según ella, adquirir un completo dominio de sus energías psíquicas. Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Grecia, Turquía, Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Palestina, Egipto, Persia, Sri Lanka, la India y el Tíbet fueron solamente algunos de los puntos geográficos donde pasó partes de su vida. En 1871, Madame Blavatsky había fundado la Sociedad Espiritista en la ciudad del Cairo, con la finalidad de estudiar los fenómenos mentales. Sin embargo, la sociedad se vio envuelta en varios escándalos financieros y al final fue disuelta. 2 años después, en 1873, Elena Blavatsky emigró a Estados Unidos, donde se estableció y continuó con sus trabajos como medium. En 1874 conoció a Henry Steele Olcott, un abogado y coronel retirado que buscaba la verdad espiritual. En 1875, junto a Olcott y siempre siguiendo las directrices de sus maestros que según ella recibía de manera telepática, fundó la Sociedad Teosófica para extender un conocimiento que según ellos superaría la dicotomía ciencia-religión y dejaría atrás las creencias tradicionales a partir de un saber oculto procedente de la India. Fue la primera mujer rusa naturalizada como ciudadana estadounidense. En 1875 empezó a escribir Isis Revelada, concluida en 1877.
Siguieron después sus obras mayores, La doctrina secreta y La voz del silencio. La doctrina secreta 1888 es considerada su obra cumbre, una monumental síntesis de filosofía, cosmogonía, religión comparada y ciencia oculta que pretendía revelar la sabiduría primordial que subyace a todas las tradiciones espirituales del mundo. En 1878 la Sociedad Teosófica había arraigado ya profundamente en América y Londres, y en 1882 estableció en Adyar, Madras Indias, su cuartel general. Su influencia llegó a atraer el movimiento teosófico a personas como el inventor Thomas Edison y los políticos hindú Gandhi y Nehru. Ha influido también en numerosos escritores, filósofos, artistas y místicos. La vida de Blavatsky estuvo siempre rodeada de polémica. Varios autores cuestionan la autenticidad de sus escritos, citando evidencia de que estarían fuertemente plagiados de fuentes esotéricas más antiguas, declarando que su afirmación sobre la existencia de maestros de sabiduría era completamente falsa y acusándola de charlatana, falsa medium y falsificadora de cartas. Sin embargo, casi un siglo después, tras varios estudios, la Sociedad para la Investigación Psíquica en Londres refutó todas las acusaciones en vindicación de la reputación de Elena Blavatsky. La enorme actividad desplegada por Blavatsky fue minando su salud. Enfermó el 26 de abril de 1891 y pocos días después moría en su casa en la Rosad Avenue, en Londres. Sus últimas palabras fueron: mantengan la unión, no hagan que esta, mi última encarnación, sea un fracaso. Su legado es vasto. Fue una de las más notables figuras mundiales de finales del siglo XIX, demasiado revolucionaria y desafiante ante la ortodoxa e imperante religión, ciencia, filosofía o psicología, como para permanecer ignorada. Sus ideas sobre la reencarnación, el karma, la raza raíz y la sabiduría perenne influyeron profundamente en el esoterismo occidental, el movimiento de la nueva era y en pensadores y artistas de todo siglo XX.